La semana pasada se conoció que el déficit fiscal a enero fue 3,8% del PBI, el peor registro en 13 años. También se difundió la inflación anual a febrero, que superó la barrera psicológica de los 2 dígitos y se ubicó en 10,2%. Y por último, estuvo el dólar interbancario, que alcanzó el techo histórico de 32,508. Por otra parte, el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Danilo Astori enfatizaron que el gobierno va a trabajar fuerte para que la deuda de Uruguay no pierda la nota de grado inversor otorgada por las calificadoras internacionales. Con el telón de fondo de esas novedades, esta semana, el ministro Astori y el presidente del Banco Central, Mario Vergara, anunciaron una primera batería de medidas, sobre todo destinadas a contener la inflación. ¿Qué pasará después de estos anuncios? ¿Qué ocurrirá con los precios minoristas? Pero más en general, ¿qué perspectivas hay para la economía uruguaya este año y el año que viene? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte, en un análisis económico especial con formato de entrevista acá en estudios. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Buenos días, Emiliano. Buenos días a la audiencia. Un gusto estar acá. Vamos a lo que dijo Tabaré Vázquez el 1 de marzo en su exposición por Cadena Nacional de Radio y Televisión. Allí reconoció que la economía uruguaya está enfrentando este año un panorama complejo. Enfatizó, por ejemplo, la prioridad que el gobierno le ha puesto a la conservación del grado inversor. Señaló que para eso es necesario extremar cuidados en el frente fiscal. También dijo, entre otras cosas, que en las rondas de negociación salarial que van a tener lugar este año es muy importante atenerse a las pautas planteadas por el Ejecutivo en el año 2015. Bueno, después estuvo sobre la mesa el dato de inflación que yo mencionaba, que quebró el umbral de los 2 dígitos. A ver, tu diagnóstico, ¿por dónde pasa? Bien, primero creo que el presidente de la República hace bien en señalar la importancia de cuidar el grado inversor, más allá de que ni los analistas ni las agencias calificadoras estaban diciendo que el perder el grado de inversión era un riesgo relevante, digamos, en el corto plazo, y hace muy bien en enfatizar la necesidad de atenerse a las pautas salariales. Está claro que el año 2016 es un año complejo para Uruguay, notoriamente peor que los años anteriores. Y ahí supongo que tenemos 2 frentes a considerar, ¿no? El externo y el interno. Sí, aquí tenemos 2 temas, un contexto externo más difícil y también estamos sufriendo la acumulación de desequilibrios que se habían acumulado en el Uruguay. Pero si pensamos en el contexto externo más difícil, ya desde hace un tiempo largo vamos en un mundo de fortalecimiento del dólar en la mayoría de los países del mundo. Tenemos mucha volatilidad en los mercados financieros internacionales, hay más aversión al riesgo, es decir, hay menos disposición de los inversores a tomar riesgo en los mercados emergentes. Tenemos bajos precios de exportación, porque los precios de los commodities cayeron mucho en los últimos 2 años, y tenemos una región complicada, Brasil, con una crisis política enorme, una recesión que promete ser de las más grandes de los últimos 100 años, y una Argentina que con el cambio de gobierno en algunas cosas mejora, pero que sigue también complicada en un panorama de caída de la actividad económica e inflación. ¿Y dentro de nuestro país qué pasa con las variables macroeconómicas? ¿Cuáles son las más delicadas? Y bueno, tú mismo lo mencionabas, una inflación arriba de 10%, sin duda ese es un elemento de preocupación. El déficit fiscal en 3,8% es francamente un resultado pero muy malo, digamos. Recordemos que un mes antes había sido 3,5%, ¿no? El cierre del año 2015 había sido 3,5% del PBI. 3,5% cuando el gobierno había proyectado 3,3%. Y hoy estamos como 5 décimas por arriba de aquel pronóstico de cierre del 2015. Ese es un resultado malo, ocurre luego de una década de bonanza, es tan malo como los que teníamos durante la crisis del 99 al 2002. ¿Y qué implica? Vayamos brevemente a qué implica este déficit de 3,8% del PBI. ¿Por qué es un problema? Y digamos, está en un nivel insosteniblemente alto, digamos. Nosotros no tenemos un problema con la deuda pública en el corto plazo, que está pactada a plazos largos, que está a tasas fijas, que está
razonablemente desdolarizada, pero un déficit fiscal de esta entidad implicaría que en algún momento la deuda pública creciente, digamos, alcanzara niveles más difíciles de manejar. No es una opción mantenernos con este nivel de déficit fiscal, y hay que tener en cuenta que este nivel de déficit fiscal ocurre pese a que el gobierno ya apeló a un instrumento clásico de ajuste, que es recortar las inversiones públicas. Hoy tenemos inversiones públicas que están en los valores más bajos, digamos, de los últimos 10 años, apenas por arriba de los que vimos durante la crisis. Ya habiendo apelado a ese recurso, entre comillas, fácil de recortar inversión pública, los números siguen siendo malos, con lo cual aquí tenemos un problema realmente significativo. Pese a que el dólar ha subido mucho en Uruguay, el dólar también ha subido en el mundo, y entonces el Uruguay sigue estando caro. Estamos con niveles de competitividad frente a Brasil de 30% por debajo de la media histórica. Veamos eso, porque por un lado la suba del dólar es una buena noticia. Necesita la producción uruguaya mejorar sus precios en la comparación con el dólar, pero no alcanza todavía. A nuestro juicio no alcanza. El Uruguay se está abaratando en dólares, y eso es importante. Estamos mejorando nuestra competitividad frente a Estados Unidos, pero todavía estamos más o menos 20% abajo de la media histórica con Estados Unidos, y como decía, frente a Brasil, estamos con niveles de competitividad similares a los que teníamos en el año 99-2002. Dependemos menos de Brasil hoy que lo hacíamos en aquel momento, pero esa es una luz roja en materia de competitividad. También estamos caros frente a Europa, porque Europa también ha sufrido cierta devaluación del euro en los últimos 2 años, y estamos un poco caros frente a Australia, con lo cual necesitamos un dólar más alto. Y en ese panorama tenemos después lo que está ocurriendo con la actividad económica. ¿Qué pasa con la actividad económica? ¿Se la puede definir como de estancamiento? Y yo creo que es prácticamente una situación de estancamiento. Ahora veremos a fin de mes lo que dieron los datos del cuarto trimestre de PBI, del cuarto trimestre de 2015, pero los últimos datos que hoy tenemos de que corresponden al tercer trimestre marcan que el PBI creció, cuando comparamos tercer trimestre contra tercer trimestre, 0,6%. Y lo más importante es que la demanda agregada está cayendo. El consumo privado cayó 1%, tercer trimestre contra tercer trimestre. La inversión en activos fijos 14%. Nuestras exportaciones han caído 6%. Todo esto en términos reales. La demanda agregada cae, el PBI no ha caído porque ha ocurrido un factor de sustitución, digamos, que es que han bajado más nuestras importaciones, lo cual es saludable, digamos. Han bajado más nuestras importaciones, en parte porque el tipo de cambio ha subido, y necesitamos que el tipo de cambio siga subiendo para poder acomodarnos a un contexto de menor demanda agregada. Y para completar el cuadro del diagnóstico, veamos algunos datos más. ¿Qué pasa con el mercado de trabajo? Bueno, y en el mercado de trabajo, después de muchos años muy favorables, estamos viendo una tendencia de deterioro. El desempleo terminó, los datos mensuales de desempleo son bastante volátiles, pero estamos con una tendencia de desempleo en torno de 8% y con una caída de la ocupación. El año pasado, si contamos el empleo promedio que tuvimos durante todo el año, perdimos unos 28.000 puestos de trabajo. No se trata de una situación dramática, pero hay una tendencia, y los indicadores de expectativas empresariales nos hacen pensar que la tendencia a reducir empleos va a continuar este año. En resumen, entonces, ¿cómo es el cuadro, el diagnóstico, la situación que tenemos hoy en materia económica? Yo diría, tenemos un escenario internacional mayormente o francamente adverso, y tenemos en general un deterioro de nuestra economía. La economía crece poco, estamos perdiendo empleos, tenemos problemas fiscales, tenemos problemas en el frente de competitividad. Un elemento del marco externo que no mencionamos y que es favorable es que el petróleo ha bajado mucho, ha bajado más de lo que han bajado nuestros precios de exportación, sobre todo en el último tiempo, y eso es algo muy positivo para la economía uruguaya. Y me adelanto que claro, seguramente el oyente va a decir, sí, pero los combustibles no bajan. Bien, a ver, no hay ninguna duda que es un elemento sumamente positivo para la economía uruguaya. Lo que ocurre es que las empresas y los consumidores no ven ese efecto de manera inmediata, en la medida que, bueno, los precios de los combustibles en Uruguay no han bajado mucho, aunque han bajado algo en dólares. No hice la cuenta, pero dada la suba del dólar, los combustibles en dólares están bajando, han bajado mucho menos de lo que todos podíamos esperar o querer, pero hay que tener presente que esta baja del dólar es un elemento clave de recomposición de las cuentas de ANCAP. El ministro Astori decía en la entrevista que le hacías
el otro día que una parte central de la estrategia de mejora del resultado fiscal es que mejore la contribución de las empresas públicas, y una parte importante de esa mejora va a venir a través de los resultados de ANCAP, producto de esta baja del petróleo que no ha sido trasladada a los precios. Ahora, de no haber mediado esta baja última del petróleo, probablemente estaríamos pagando más impuestos o viendo más recortes de gastos o teniendo una economía mucho más complicada. Entonces, la caída del petróleo no nos está dando un impulso en el bolsillo de las empresas y de las familias o consumidores ahora. Esto es medio como contrafáctico, porque es que habría pasado si no hubiera caído, pero no hay duda, digamos, de que si no hubiésemos tenido ese alivio, nuestra situación sería francamente peor. Pablo, a partir de una situación económica como la que recién quedaba descrita, ¿qué debe hacer la política económica? Bien, a ver, desde hace un tiempo bastante largo había un conjunto de analistas que anticipábamos que se iba a venir un cambio en el contexto económico mundial, que se iba a volver más negativo, y que la acumulación de desequilibrios macroeconómicos domésticos, como se venía observando, iba a plantear un escenario más complejo. La realidad es que hoy la política económica enfrenta dilemas muy fuertes en torno a sus objetivos. Digamos, la política económica quiere que aumente el empleo, que mejoren los salarios, que la actividad económica crezca, que los números fiscales mejoren, tener más competitividad, y la realidad es que no se puede lograr todo eso. Es necesario, en definitiva, establecer prioridades. ¿Qué atacamos primero? Atacamos primero la inflación, atacamos primero la competitividad, atacamos primero la situación fiscal, y la verdad es que no hay una respuesta fácil, digamos, y esa es una decisión esencialmente del gobierno. Si miramos lo que ocurrió en el segundo semestre del 2015, el gobierno puso un esfuerzo muy grande en evitar que la inflación pasara de 10%. Para eso apeló, digamos, fuertemente a la venta de dólares, pero bueno, en el transcurso de estos primeros meses del 2016, la presión al alza del dólar era muy fuerte. El gobierno además no tenía espacio fiscal para continuar retrasando el precio de las tarifas en términos reales, y bueno, hoy la inflación está en torno de 10%, hoy podríamos decir que el gobierno está privilegiando recomponer la situación fiscal, y está de alguna manera privilegiando o aceptando que el tipo de cambio tiene que ser más alto, digamos. Bueno, hablemos de la inflación en particular. ¿Qué va a pasar con la inflación que llegó al 10,23% en el mes de febrero? ¿Cómo vieron ustedes las medidas que se anunciaron esta semana? ¿Lo charlamos enseguida? Bueno, cómo no. Te propongo, Pablo, que nos detengamos en el capítulo inflación. El ministro Danilo Astori y el presidente del Banco Central, Mario Vergara, enfatizan que el gobierno no va a cambiar la meta. El objetivo sigue siendo bajar la inflación al rango meta, que va de 3 a 7%. El miércoles, Vergara anunció un aumento de los encajes bancarios. Para los depósitos en pesos, el aumento es de 23 a 28%, y para los depósitos en dólares, de 26 suben a 28%. Y unas horas antes, Astori informó que habrá un monitoreo más intenso de los remarques de precios. Por ejemplo, se le va a pedir a los supermercados que reporten de manera diaria una serie de precios que ahora tienen que reportar cada 15 días. ¿Esta medida despertó alguna polémica? ¿Cómo evalúan ustedes este punto en particular? Bien, los controles de precios, los acuerdos de precios han demostrado ser ineficaces para combatir la inflación. Este tipo de controles de precios, a nuestro juicio, también son ineficaces. Los acuerdos de precios lo más que han logrado es retardar una tendencia al alza de la inflación que era inevitable, porque los fundamentos que están detrás de la inflación pautaban que eso iba a terminar ocurriendo. Y la verdad que este planteo de pedirle a los supermercados que reporten diariamente los precios de un conjunto amplio de bienes, además de que es ineficaz, en alguna medida es una mala señal en términos de la libertad de empresas, y tiene efectos negativos sobre las expectativas empresariales. El Uruguay es un país que tiene un razonable clima de negocios, hay una amplia libertad económica, pero nos parece que es una señal, la verdad, francamente poco útil y poco necesaria, ¿no? También se va a estudiar eventuales abusos de posición dominante de mercado. Esa es otra línea de trabajo que puso en marcha el ministro de Economía con Defensa del Consumidor,
y también con las reparticiones del ministerio encargadas de esas áreas. ¿Cómo viste esa segunda medida? Bien, cuando salió el dato de inflación, Tamara Yandi contigo comentaba ya algo al respecto de esto. La teoría económica lo que nos dice es que cuando hay mercados que no funcionan con altos niveles de competencia, cuando hay monopolios o cuando hay muy pocas empresas que compiten poco entre sí, lo que uno puede esperar es que en esos mercados los precios sean más altos de los que prevalecerían en condiciones normales. Y la economía uruguaya es una economía pequeña, con lo cual en varios sectores tenemos relativamente pocos competidores porque hay un problema de escala. Digamos, cuando el tamaño total es relativamente reducido, uno de los tamaños de eficiencia, digamos, que tienen que tener las empresas, determinan que al final haya pocos competidores. Y cuando hay pocos competidores es probable que en algunos casos haya precios más altos de los que uno debería encontrar en situaciones más competitivas. Pero una cosa es hablar de precios más altos y otra cosa es hablar de inflación. ¿Cómo es la diferencia? Vamos a aclararlo. Porque un monopolio lo que hace es, puede fijar para su producto un precio más alto que lo que fijaría si tuviera mucha competencia. O un oligopolio, pocos competidores podrían hacer eso. Pero no hay nada que sugiera que un monopolista o un conjunto pequeño de empresas puedan incrementar permanentemente los precios más rápido que el resto de los precios de la inflación. Lo que mide es el incremento de los precios, cómo van cambiando los precios, no si el nivel es alto o bajo de un determinado precio. La inflación mide el incremento de los precios, pero el incremento en tanto un fenómeno repetido a su vez. Cuando tenemos inflación de 10% este año, 9% el año pasado, todos los años estamos teniendo inflación. Es un aumento repetido de los precios. Y el otro es que es generalizado. Y cuando uno mira los rubros que releva el IPC, más de la mitad de los rubros que componen el IPC y que releva el INE, más de la mitad están subiendo más de 10% en Uruguay. Digamos, puede haber rubros en baja competencia que tengan precios altos, puede haber algunos que hayan subido los precios más que otros precios, pero cuando vemos que la mitad de los precios que componen el IPC están subiendo más de 10%, parece bastante claro que no es un tema de que en algún sector o en algunos sectores falta competencia. Enseguida quiero preguntarte entonces por qué aumentan los precios, pero antes, sobre las otras medidas que se anunciaron esta semana, el aumento de los encajes bancarios, por ejemplo, ¿qué impresión tienen ustedes? A ver, los encajes bancarios aumentar los encajes bancarios pretenden encarecer la actividad de dar crédito a los bancos y por lo tanto pretenden reducir el crédito. En algunas circunstancias, apelar a aumentos de encajes bancarios puede tener eficacia sobre la inflación. No parece ser hoy un contexto donde debamos esperar que encajes un poco más altos tengan efectos en inflación, sencillamente porque el crédito no está creciendo en Uruguay. Hoy la inflación no la podemos explicar por una expansión desmedida del crédito. Y de hecho, la inflación ha dejado de ser un fenómeno esencialmente empujado por una demanda pujante, como tuvimos hace unos años atrás, para ser un factor más de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, hace unos años atrás, cuando la economía crecía 4 o 5%, parte de la problemática inflacionaria era que la demanda crecía mucho. Pero, como comentábamos al comienzo, hoy la demanda agregada no está creciendo. El consumo ha caído un poquito, la inversión está cayendo. Lo que está ocurriendo es que los costos de las empresas están subiendo. Los salarios suben desde hace tiempo más de 10% anual y teníamos una inflación alta cuando con salarios que crecían mucho, el dólar bajaba o no subía y las tarifas subían menos que la inflación. Ahora tenemos salarios que siguen subiendo más de 10% anual, el dólar que ya no baja y por el contrario ha subido mucho y las tarifas que en lugar de ir por detrás de la inflación empiezan a ir más en línea con el resto de los precios de la economía. En tanto, la inflación viene mucho más dada por esa rigidez de oferta, digamos, salarios que no se desaceleran, dólar que sube, tarifas que tienen que subir. La verdad que actuar sobre los encajes para tratar de frenar un poco la demanda agregada nos parece que va a ser muy poco eficaz. Entonces, el conjunto de estas medidas que se dieron a conocer, ¿qué utilidad tiene? ¿Se supone que actúan o pueden actuar sobre las expectativas? Bueno, ese es un argumento que el equipo económico se utiliza con bastante frecuencia. Puede haber algún efecto sobre
sobre las expectativas, pero a nuestro juicio, a ver, como para ordenar las ideas, si estas medidas no actúan de forma directa sobre la dinámica inflacionaria, tampoco deberíamos esperar que tengan un efecto significativo sobre las expectativas. En los últimos años nos hemos ido acostumbrando a pensar en Uruguay que algunas medidas, digamos, que no tienen un impacto directo sobre la inflación, igual pueden actuar como señales sobre las expectativas, pero la realidad es que uno no debería pensar que medidas que no son eficaces por ningún canal directo y comprensible, sí serían eficaces por un canal indirecto de expectativas. Al final del día, lo que actúa de verdad sobre las expectativas son las señales de política monetaria, de política fiscal, de política salarial. Si esas señales no son consistentes con una reducción de la inflación, las expectativas de inflación no se van a moderar. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Bien, y lo que está faltando allí, a nuestro juicio, digamos, es de algún modo abordar una estrategia antiinflacionaria que resulte más consistente en materia de qué rol va a jugar la política monetaria, qué rol va a jugar la política fiscal y qué rol va a jugar la política salarial. En estos primeros días, digamos, los anuncios... Por ejemplo, por el lado de la política monetaria también se habló de volverla más contractiva. Bien, sí, a ver, algo de eso probablemente vamos a ver. Uno de los problemas que está teniendo la política monetaria, a nuestro juicio, es que no está siendo muy señalizadora de su signo, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hasta el 2013 el Banco Central fijaba la política monetaria a través de la tasa de política monetaria. Es relativamente fácil, no es facilísimo, pero es relativamente fácil comprender si la política monetaria se está volviendo más contractiva o menos contractiva cuando el Banco Central fija la tasa de interés. Desde el 2013 para acá, el Banco Central fija la cantidad de dinero, y desde un comienzo sostuvimos que fijar la cantidad de dinero es un mecanismo bastante menos claro de comunicación. Y cuando uno ve lo que ha ocurrido con las tasas de interés en los últimos años, lo que hemos visto que al final las tasas de interés han sido bastante erráticas. Ha habido momentos donde las tasas de interés fueron altas en términos reales y eso era más consistente con una política que quería frenar la inflación, y hubo momentos donde las tasas de interés fueron más bajas en términos reales, en parte porque el Banco Central durante bastante tiempo intentó controlar también otro de los problemas que tiene, que es el alto costo de intereses que tiene que pagar para financiar todo ese stock de letras de regulación monetaria que emitió cuando compraba dólares en el periodo de bonanza para evitar que el dólar bajara más. Entonces, probablemente ahora vamos a ver una política monetaria un poco más contractiva. En estos últimos días, las tasas de interés que el Banco Central paga han vuelto a niveles de 15%. Eso señala un enfoque más contractivo, pero a nuestro juicio, como te decía al comienzo, el gobierno tiene muchas restricciones y es importante fijar prioridades y ver dónde se ajusta primero. ¿Y cuál es el orden posible o cuál es un orden que ustedes sugieren? A ver, ¿qué es lo que nos parece? Que, a ver, el gobierno podría decir, bueno, vamos a hacer un esfuerzo por bajar rápido la inflación. Para eso vamos a poner tasas de interés todavía más altas que las que estamos viendo hoy, de 15%, y vamos a hacer un esfuerzo fiscal fuerte. A nuestro juicio, ese camino, digamos, de endurecer la política monetaria y ajustar las cuentas públicas con bajos niveles de competitividad como tiene el Uruguay hoy, es un camino peligroso, es un camino parecido al que recorrimos entre el 99 y el 2002, nos puede conducir a un escenario más recesivo, eso después tiene efectos negativos en la recaudación, deteriora el resultado fiscal. Por eso, muchas veces nosotros hemos sostenido que es necesario, en primer lugar, terminar de corregir los precios relativos. El Uruguay tiene que terminar de abaratarse en dólares. Pero ese es un proceso que va a tomar cierto tiempo. Entonces nos parece que a corto plazo hay una variable clave, que es qué pasa con las rondas de negociación salarial que tenemos hoy. El presidente Vázquez, a nuestro juicio muy acertadamente, insistió en la importancia de atenernos a esas pautas. Allí está la primera batalla que podríamos decir tiene el equipo económico con la inflación, dadas todas estas restricciones que estábamos marcando. ¿Sí? Hay una pulseada con el PIT-CNT. Hay una pulseada con el PIT-CNT. En su momento el director nacional de trabajo, Juan Castillo, también señaló que había que evaluar, revisar las pautas.
a nuestro juicio, si nos alejamos de estas pautas, y en particular de un tema medular que está en discusión, que es cuán rápido aplicamos correctivos, si seguimos aplicando correctivos por inflación todos los años como hasta ahora, y mantenemos por lo tanto la inflación, los salarios, 100% indexados a la inflación pasada, no hay chance de que podamos bajar la inflación, y más bien deberíamos esperar que la inflación continúe subiendo. Por eso, ¿Cómo se hace para que no estén 100% indexados a la inflación pasada? ¿Cuál es el sistema? Bueno, las pautas tienen... porque el trabajador tampoco quiere perder salario. Ahora después volvemos sobre el dilema entre el salario real y el empleo. Las pautas del gobierno en los hechos implican una desindexación parcial de los salarios, en tanto sugieren que los aumentos nominales, que los aumentos de los próximos 2 años se fijen en términos nominales, decrecientes, y con un correctivo al final del convenio. Obviamente que si la inflación es más alta de la que estaba prevista, el salario promedio puede verse afectado y puede caer inclusive algún punto porcentual. Es una desindexación parcial porque al final del periodo igual se aplica un correctivo, por lo menos para garantizar que el salario no perdió punta a punta, digamos, poder adquisitivo. Pero es una desindexación bastante lenta. En su momento, cuando se divulgaron las pautas, nosotros hicimos una evaluación favorable de las pautas, en términos de que apuntaban en la dirección correcta, pero que nos parecía que estaban llegando tarde, porque los convenios anteriores habían sido inconsistentes con el nuevo contexto que se venía, y también decíamos que iban a actuar lentamente. Y bueno, a las pruebas nos podemos remitir. Hoy ya tenemos una inflación de 10%, pero si no abandonamos la idea de que los salarios estén 100% indexados a la inflación pasada y rápidamente indexados a la inflación pasada, en este contexto es impensable imaginarnos que la inflación va a bajar significativamente de 10%. Eso creemos que no va a ocurrir. ¿Y con el empleo qué va a pasar? Bien, porque tú hablabas del dilema salario-empleo. Ese es uno de los... A ver, el gobierno está enfrentando varios dilemas. Está enfrentando un dilema entre empleo y salario real. Está enfrentando un dilema entre inflación y competitividad. Está enfrentando un dilema del cual no hablamos mucho, que es entre déficit fiscal y los objetivos de gasto que estaban prometidos. La realidad es que hoy el empleo está cayendo en Uruguay. La situación no es dramática, pero hemos perdido 28.000 puestos de trabajo. La tendencia probablemente va a seguir siendo esa. En la industria, por ejemplo, las horas trabajadas están en valores ya cercanos a los que había en los primeros años de la década del 2000. Es decir, había una caída muy significativa de las horas trabajadas en la industria. En este contexto de casi estancamiento económico, caída de la demanda interna y de nuestras exportaciones, bajos precios de exportación del Uruguay, a nuestro juicio no hay condiciones para pensar que el salario real pueda seguir subiendo, y es más, es bastante probable que tengamos que ver alguna reducción, no muy grande, pero alguna reducción del salario real para poder procesar este cambio de precios relativos y tener un dólar más alto que devuelva competitividad y rentabilidad al sector exportador. Pablo, el gobierno dice que no va a corregir la meta. El presidente del Banco Central en particular dice la meta de inflación sigue siendo la misma, 4 a 7%. Se podría haber pensado en subirla, 3 ¿no? 3 a 7%. Perdón, 3 a 7%. Se podría haber pensado en subirla ateniéndose a la realidad. ¿Cómo ves esto? Bien, a ver, está claro que el Uruguay no debe abandonar, creo que nadie plantea eso, el Uruguay no debe abandonar su objetivo de tener una inflación notoriamente más baja, y está bien en el gobierno en decir que no quiere abandonar su objetivo de 3 a 7%. El tema está que ese objetivo está demasiado lejos. El otro día el presidente del Banco Central decía, mantenemos el objetivo de inflación de 3 a 7%, pero vamos a estar fuera del rango por un periodo prolongado. Bueno, ¿cuál es la señal? ¿De qué señal nos sirve decir que tenemos un objetivo de 3 a 7 y que por un periodo prolongado, que no sabemos qué quiere decir, cuán largo es prolongado, vamos a estar fuera de ese rango? De hecho, hace mucho tiempo que venimos escuchando al gobierno decir la inflación está por arriba de la meta, pero va a bajar en los próximos 18 meses, en los próximos 24 meses, y eso no ha ocurrido. A nuestro juicio, digamos, el gobierno haría bien en explicitar
más un camino de reducción de la inflación. Nosotros no vemos para nada problemático que el gobierno señale que, bueno, que durante 2016 y 2017 la inflación va a andar en torno de 10%, puede andar un poquito arriba, un poco abajo, pero son claves dos cosas. Una es, ¿cuál es el nuevo umbral que dispararía, digamos, una reacción muy fuerte de la política económica? Hasta hace un tiempo, el techo de 10% era el umbral de expectativas. Bueno, la inflación no va a pasar de 10%. Todos los agentes creían que la inflación no iba a pasar de 10%. Ya el año pasado eso empezó a quedar por el camino. Ya, por ejemplo, nuestra encuesta de expectativas empresariales mostraba que casi la mitad de los empresarios decían la inflación va a ser de más de 10%. Bueno, ¿cuál es el nuevo umbral ahora? Tiene que haber un nuevo umbral, tiene que haber un techo en el cual uno diga, bueno, si la inflación pasa a este nivel, se toman medidas sumamente duras. Tenemos que creer en un nuevo techo. Y lo segundo es, tenemos que tener una idea de cuándo vamos a llegar a una inflación más baja. Entonces, a nuestro juicio, el gobierno haría bien en explicitar que tenemos 1 o 2 años de una inflación de en torno de 10, que bajo ninguna circunstancia vamos a tolerar una inflación de un punto más arriba que ese nivel, y que eso dispararía medidas monetarias, fiscales y salariales mucho más duras, y que pensamos que en el 2018, 2019 la inflación baje, no sé, a razón de 2 puntos por año, algo en lo que podamos creer. Nos parece que una estrategia de ese tipo contribuiría bastante más a cuidar las expectativas inflacionarias que están en una zona francamente de poco confort. Se nos fue el tiempo prácticamente, pero a ver, un par de preguntas más. En cuanto al esfuerzo que el gobierno se propone hacer para no perder la nota de investment grade de la deuda uruguaya, habló Vázquez, habló Astori de lo mismo. ¿Qué comentarios tienen ustedes? Bien, a ver, el gobierno, como te decía al principio, hace bien en señalar que es necesario cuidar ese grado inversor. Me parece que nos hemos quedado cortos por ahora en términos de qué medidas de política efectivamente se van a adoptar para lograr una reducción más significativa del déficit fiscal. Yo creo que el gobierno debería estar contemplando topear la ejecución del gasto público en algunos incisos. Razonablemente debería estar pensando en posponer o reducir los incrementos de gastos que se aprobaron en la ley de presupuesto. El ministro Astori decía contigo el otro día que cuando tú le preguntabas, bueno, pero ¿por qué estos desvíos fiscales y lo que se puso en el presupuesto? El propio ministro decía, bueno, desde que empezamos a trabajar en el presupuesto a hoy, el mundo es peor. Bueno, si el mundo es peor, uno podría esperar que la próxima rendición de cuentas dijera, no sé, de los aumentos de gastos que se habían aprobado para el 2017 y para el 2017 no se aplican la mitad, algunos sí, otros no se aplican. Sí, pero ojo, la rendición de cuentas regiría para 2017. Sí. Parece claro que hay que tomar medidas, o uno espera que se tomen medidas en función de lo que dijo Vázquez y Astori con respecto a este año. Este año el gobierno podría apelar a topear algunos créditos, presupuestales, y para los años, digamos, en Uruguay tampoco tenemos una urgencia de reducir el déficit fiscal ya, para cuidar el grado inversor. Para cuidar el grado inversor lo que necesitamos es una trayectoria creíble de reducción significativa del déficit fiscal. En su momento decíamos que el presupuesto estaba armado sobre premisas optimistas y que la velocidad de reducción del déficit fiscal planteada como objetivo era demasiado lenta. Bueno, la situación fiscal es claramente peor que la que nos imaginábamos. El gobierno en el corto plazo no tiene mucho para hacer, pero haría bien con poner algunas de esas señales, con reducir algunos de los incrementos de gasto aprobados en la rendición de cuentas. Y yo creo que otro de los temas que el gobierno va a tener que plantearse es discutir si no tiene que haber algunos aumentos de impuestos para tratar de cerrar esa brecha, cosa que ningún gobernante obviamente quiere hacer. No, y además se anunció que no haría algo así. Exactamente. Nosotros creemos que estamos convencidos de que es bastante probable que al final terminemos viendo algún aumento de impuestos, con lo cual cuanto antes lo hagamos mejor, pero obviamente es un camino sumamente difícil de recorrer. En perspectiva, da que hablar. En el final, Pablo, y aunque sean titulares,
¿Qué perspectivas ven ustedes entonces en materia económica para este año, para el principio del que viene? Bien, a ver, a fin de mes se publican los datos de cierre de actividad económica del 2015, ahí revisaremos un poco nuestras proyecciones, pero creo que este año va a ser un año de bajo crecimiento, estamos previendo un crecimiento de menos de 1% del PBI. Esa proyección probablemente tiene algún sesgo como a la baja, porque estamos viendo una caída de la demanda interna que, como decía, no ha significado una caída del PBI porque nuestras importaciones están bajando significativamente. Creemos que la inflación va a estar en torno de 10%, y al mismo tiempo lo que tenemos que tener claro es que parecería que la economía ingresó en un periodo de muy bajo crecimiento o de estancamiento con una inflación persistente, y que no vamos a salir de esta situación de muy bajo crecimiento. La economía no se va a reacelerar hasta que no haya una trayectoria clara de corrección de estos desequilibrios macro, hasta que no tengamos una mejor competitividad, hasta que no tengamos mejores números fiscales, salvo que por alguna razón el mundo empiece a mejorar y la buena fortuna nos ayude. Por eso tanto énfasis hemos puesto en la necesidad de atacar la situación fiscal, en la necesidad de atacar la competitividad y en la necesidad de privilegiar por sobre todas las cosas el empleo y no el salario real. Hoy no hay condiciones para que el salario real suba, más bien las cosas están planteadas para que inclusive el salario real baje. Por algo el empleo está cayendo, las empresas están ahorrando, están mejorando su productividad del trabajo, recortando empleos de menor productividad. Pablo, gracias por acompañarnos esta mañana. Seguimos en contacto con ustedes en los análisis que son habituales, más breves que este. Y más tempranos. Más temprano. Hasta la próxima. Hasta la próxima.